Hola, muy buenos días. En el día de hoy vamos a presentar el trabajo titulado Sedimentología y análisis de fases de alta resolución en testigos corona de la formación Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, Argentina, el cual hemos desarrollado en forma conjunta con Carlos Zavala de la Universidad Nacional del Sur y GCS Argentina, y asimismo con Denis Marchal y Guillermina Kohler, colegas de Pampa Energía. Los objetivos de este trabajo comprenden realizar una caracterización sedimentológica detallada de testigos corona de la formación Vaca Muerta, que permita conocer con mayor precisión la distribución de fases en áreas con interés exploratorio. Por otro lado, revisar también los procesos de transporte, acumulación y diagénesis que habrían controlado la sedimentación y cementación del reservorio en diferentes posiciones de la cuenca. Finalmente, se buscará proponer un modelo de acumulación coherente que permita predecir la distribución areal y vertical de fases en los intervalos de mayor interés. Este estudio se realizó entre el 2017 y el 2020 en el marco de mi tesis doctoral, la cual fue defendida en agosto del año 2020. Las coronas estudiadas se distribuyen en 7 pozos localizados en diferentes sectores de la cuenca y principalmente se localizan en lo que son las unidades 1 y 2 de la transecta regional de la formación Vaca Muerta presentada por González et al. En el libro de la transecta 2016-2018. Y también tenemos algunos intervalos de coronas en lo que son la unidad 4 y la sección inferior de la unidad 5. Se describieron un total de 387 metros de testigos corona en estos 7 pozos exploratorios. La metodología de trabajo comprendió el análisis sedimentológico detallado, capa a capa, justamente de la variabilidad litológica de las coronas, analizando tanto la litología como así también las estructuras sedimentarias presentes y las trazas fósiles que se podían reconocer en los diferentes cuerpos de roca. También se utilizaron cortes delgados e información de microscopía electrónica para complementar la descripción y el posterior análisis de fases de alta resolución. Finalmente, para lo que fue el análisis de ciclicidad y estratigráfico secuencial, que no lo presentaremos en el día de hoy, también se utilizaron registros eléctricos y datos como el contenido de carbono orgánico total y otros estudios complementarios que ha realizado Pampa Energía. Bueno, ya entrando en lo que fue el análisis de fases, se reconocieron un total de 12 fases sedimentarias que se dividen en 4 grupos principales de fases: fases fangolíticas, que comprende 4 fases mixtas, que son 3, fases carbonáticas, otras 3, y fases volcaniclásticas. Predominan en rasgos generales las fases mixtas en un 40% y siguen las fases fangolíticas en un 35%. Para los códigos de fases se usaron nomenclaturas que faciliten su descripción, refiriéndonos tanto a la litología, tamaño de grano, como así también las estructuras sedimentarias principales y la composición de cada fase. Aquí vemos tablas de fases en donde tenemos resumidas las características propias de aquellas fases fangolíticas y de las fases mixtas, y así también se propone un origen para cada una de las fases reconocidas. Lo mismo vemos en este otro caso para las fases carbonáticas y las fases volcaniclásticas. Y en este otro caso vemos láminas de fases con ejemplos diagnósticos o más representativos justamente de cada una de las fases reconocidas. Las fases fangolíticas con arreglos
laminados y otros más bien sin estructura o bien homogeneizados. En estos casos solemos relacionarlos a procesos de obliteración de la fábrica primaria por bioturbación. En muchos casos estas facies se relacionan justamente a procesos de decantación hemipelágica y una constante obliteración de la fábrica primaria por organismos bentónicos que justamente destruyen toda la laminación primaria. También tenemos facies con estructuras tipo slumps, relacionadas justamente a zonas inestables de alta pendiente, sujetas justamente a deslizamientos gravitacionales. Ya entrando en las facies mixtas, se caracterizan principalmente por presentarse como capas gradadas, con gradación normal y en algunos casos gradación inversa. Es común la presencia de bases erosivas, en otros casos también se disponen con bases netas, pero por lo general siempre muestran una mayor concentración de material bioclástico, tanto partículas esqueletales como no esqueletales, hacia la base de las capas. Las fases carbonáticas comprendieron tanto los carbonatos de origen biogénico, que son los Winstons microbianos, que se pueden ver aquí en el ejemplo de la izquierda, y así también carbonatos más bien dinámicos, que comprenden tanto los Greystones como los Paxtons bioclásticos, y por otro lado también se reconocieron facies de origen diagenético que comprenden tanto a las concreciones como así también a otros horizontes sedimentados por carbonato de calcio y así también por dolomita. Las facies volcaniclásticas finalmente se componen de dos tipos principales, todas finas masivas que por lo general están argilizadas, o sea porque son de grano fino y sufrieron un proceso de alteración diagenética, y por otro lado tenemos tobas gruesas que se disponen por lo general en capas gradadas y suelen exhibir estructuras sedimentarias primarias, tanto estructuras tipo Hamoki como laminación ondulítica de corriente y óndulas escalantes. Es muy común que estas facies sean las que mayor concentración de trazas fósiles presenta, posiblemente relacionado al contraste de litología que tienen con respecto a las facies fangolíticas y las facies mixtas, lo cual facilita justamente el reconocimiento de diferentes ignogéneros y trazas fósiles presentes. Aquí vemos algunos ejemplos con trazas de tipo Techignus, planolites y asimismo talasinoides. Particularmente dentro de las facies fangolíticas nos interesa hablar de aquellas relacionadas a corrientes de fondo, que son esas facies fangolíticas con laminación pseudoparalela, que en verdad justamente se caracteriza por estos rasgos así, tipos con arreglos lenticulares, que justamente son interpretados como lo que se llama en inglés faint ripples, que son digamos ripples o óndulas de corriente de muy bajo ángulo que han sufrido un importante proceso de compactación mecánica, posiblemente relacionado a la expulsión de fluidos durante la diagénesis, y digamos exhiben un aspecto similar a lo que sería una laminación paralela. Estas facies son las que mayor contenido de materia orgánica presentan y asimismo tienen frecuentemente lags, o sea, estas óndulas de corriente justamente tienen lags de pirita asociados. Su origen se relaciona a corrientes de fondo tractivas que habrían sido capaces de retrabajar el fondo marino de manera recurrente. Bueno, las facies fueron agrupadas en 4 asociaciones de facies. La asociación de facies 1, donde predominan las facies fangolíticas relacionadas a corrientes de fondo y facies más bien hemipelágicas, homogeneizadas y criptobioturbadas. También son comunes en este caso las concreciones carbonáticas y los tapetes microbianos, o sea, los Winstons microbianos. Y es muy frecuente la presencia de venillas de calcita fibrosa. La asociación de facies 2 fue dividida en dos, asociación de facies 2A y 2B. La asociación de facies 2A muestra
rasgos bastante parecidos con la asociación de facies 1, aunque ya empiezan a participar más las facies mixtas, o sea, se reconoce un mayor contenido de carbonato, principalmente en facies mixtas de grano fino. Y la asociación de facies 2B ya muestra una participación bastante mayor de facies mixtas de grano grueso, con capas gradadas, y asimismo algunas facies carbonáticas bioclásticas, las cuales no se reconocen prácticamente en la asociación de facies 1 y son muy escasas en la asociación de facies 2A. La asociación de facies 3 fue reconocida únicamente en el testigo corona del pozo 2, que corresponde a la unidad 4 de la transecta, y se compone fundamentalmente de estas facies relacionadas a procesos de resedimentación asociados a deslizamientos gravitacionales, y tiene estructuras tractivas también asociadas. Finalmente, la asociación de facies 4 se compone fundamentalmente de facies mixtas y facies fangolíticas y facies dolomitizadas. Tanto las facies mixtas como las fangolíticas por lo general carecen de estructuras, o sea, están bastante bioturbadas, y como se puede ver en esta imagen, no se puede reconocer ningún rasgo ni estructura primaria debido justamente a una importante bioturbación. Y las facies dolomitizadas también son muy comunes tanto en las tobas como en los depósitos fangolíticos. Bueno, estas asociaciones de fases se relacionan a un sistema de rampa mixta distalmente profundizada, en donde la asociación de fases 1 representaría los sectores de interior de cuenca, en donde habrían interactuado una sedimentación hemipelágica a partir de una alta productividad en la zona fótica, y corrientes de fondo, como vimos en las facies. Luego, ya en lo que vendría a ser la rampa externa, dentro de lo que es la rampa externa distal, la asociación de facies 2A, tenemos una interdigitación entre estos procesos relacionados a un retrabajo por corrientes de fondo y otros procesos más bien relacionados a flujos gravitativos de sedimento que habrían sido desencadenados en sectores de alta pendiente correspondientes al talud. Ya en lo que es la rampa externa proximal, estos procesos habrían sido mucho más recurrentes, porque justamente estaríamos más cerca de estas áreas inestables de alta pendiente que habrían sido, digamos, la fuente de sedimento justamente para estos flujos gravitacionales y el origen de esas facies mixtas con capas gradadas y estructuras tractivas presentes a la base, ¿no? La asociación de facies 3, propiamente dicha, representaría lo que vendría a ser un subambiente particularmente de talud, el cual habría estado desarrollado en algunos intervalos, en otros no. Particularmente este se relaciona a las unidades superiores, que serían, digamos, los sectores de mayor pendiente de las clinoformas, en donde procesos de resedimentación habrían sido los principales fabricantes de las facies encontradas. Particularmente estructuras tipo slumps sugieren que se trata justamente de estos procesos. Y finalmente la asociación de facies 4 se relaciona más bien a un sistema, digamos, a un subambiente de rampa media distal, la cual digamos, ya muestra mayores indicios de oxigenación, digamos, cuasi permanente, y fábricas homogeneizadas y obliteradas prácticamente en su totalidad por acción de fauna bentónica. En el caso de los sectores más bien de rampa externa y de interior de cuenca, la bioturbación está presente, pero son trazas mucho más pequeñas, diminutas, y en algunos casos se reduce justamente, como vimos anteriormente, a criptobioturbación. En lo
lo que es el interior de Cuenca, me había olvidado de mencionar, son muy frecuentes justamente las concreciones y así también estos lags o intervalos ricos en pirita, que justamente indican periodos de pausa en la sedimentación o intervalos justamente de muy baja tasa de sedimentación y desarrollo de horizontes condensados que por lo general se condicen con los mayores picos de materia orgánica. Muy bien, y como cierre podemos decir que el sistema Vaca Muerta-Quintuco muestra evidencias de una sedimentación pulsante, controlada por eventos de erosión intermitente bajo condiciones de fondos subóxicos a oxigenados. La transferencia de fango desde zonas proximales hacia zonas internas habría sido fundamentalmente a partir de flujos gravitativos de sedimentos. En zonas más bien internas, los depósitos hemipelágicos y aquellos relacionados a flujos de fango habrían sido frecuentemente retrabajados por medio de corrientes de fondo tractivas. Finalmente, los procesos y requisitos paleoambientales para la acumulación y preservación de fango rico en materia orgánica propios de la formación Vaca Muerta deben continuar siendo revisados. Muchas gracias por su atención.